Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de Final Fantasy VII Rebirth. Me lo he acabado tras 110 horas de juego, de hecho hace ya una semana. Y sí, tenía que hacer una carta de amor. Ya sé que esto a lo mejor a algunos pues, les puede parecer super cursi, ¿no? Es lo que pone en la miniatura. Pero es que literalmente, pues este vídeo no es una review del juego como tal. Es literalmente una carta de amor que simplemente cuando me he puesto a escribirla me he dado cuenta de que era mucho mejor hacer un vídeo porque son tantas y tantas y tantas cosas las que hay que hablar de este videojuego. No solamente por lo que significa el videojuego en sí, por lo que este videojuego ha significado para mí, sino por lo que creo que significa para la industria, que al final pues he dicho, vamos a hacer un vídeo porque en una carta es imposible expresarlo, os haría una carta que prácticamente sería un libro, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que para mí Final Fantasy siempre ha sido una de mis sagas de videojuegos favoritas, si no la que más. Y esto sé que es algo que se dice muchísimo, que otro que dice que cuando llega a Final Fantasy, que dice que Final Fantasy es su saga de videojuegos favorita y demás. Bueno, tengo conmigo pruebas fehacientes que lo demuestran. Fijaros, ¿vale? Que me he traído aquí, espero que se vea bien en cámara. Esto que estáis viendo, señoras y señores, es la edición japonesa, no sé si se ha visto bien en el lateral, ¿vale? Es la edición japonesa del juego original de PlayStation 1 de Final Fantasy VII. Porque sí, fui tan friki que después de haber jugado pues, no sé, a Final Fantasy 3, al 4 y demás, pues cuando yo vi que salió este videojuego, pues dije, este videojuego tengo que jugarlo. Imaginaros lo que supuso, que esto fue una noche memorable con colegas, lo que supuso jugarnos un videojuego como Final Fantasy VII en japonés, cuando evidentemente no tenemos ni puñetera idea de japonés, ¿vale? Bueno, pues da igual, nosotros nos pasamos el videojuego. Yo me apuntaba los símbolos en japonés y ya sabía si una cosa era fuego, si era fuego más más o qué era, ¿no? Pero es que luego me compré la misma versión y ya por fin me lo pude jugar en inglés, que ya lo entendía más, ¿vale? Pero es que luego también me lo jugué en la versión PAL, en la versión europea, que por cierto, esto no lo voy a contar porque parecen batallitas de abuelo, pero bueno, pues aunque no lo sepa nadie y aunque no figura en ningún sitio, yo sí que internamente lleva mucha honra el haber sido uno de los promotores de que Final Fantasy VII llegase a España traducido, ¿vale? Luego la traducción fue la que fue, pero bueno, que al final cuando digo que soy un fan de Final Fantasy VII es que lo soy, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una cosa, esto tiene 24 años de antigüedad y lo sigo conservando, ¿vale? De 1997. Entonces, podéis imaginar que para mí, cuando se anunció en el año 2015 el remake de Final Fantasy VII, fue un acontecimiento. Fue un acontecimiento eh, que fue muy bien recibido, también con cierto miedo, no lo negaré, como a mucha gente le pasaba, ¿no? Y como creo que a mucha gente le pasa a día de hoy, y luego hablaremos de eso, que dicen, yo no quiero jugar a esta nueva trilogía, ¿no? Yo ya tengo el set original, ¿por qué hay que tocarlo? ¿Por qué hay que revisitarlo? Si ya el juego era muy bueno, yo no lo voy a jugar. Bueno, luego, si queréis, entramos un poquito en ese punto de vista, que puedo entenderlo hasta cierta manera, ¿vale? Pero creo, y ya lo adelanto, que sin ser mejor o peor, creo que deberían de dársele una oportunidad a esta trilogía, a esta trilogía remake, independientemente de que ames el juego original como lo amo yo, ¿vale? A ver, es probable también que en la crítica, o no es una crítica, sino que en esta carta de amor que os voy a decir, que evidentemente, como veis, ya empieza con un sentimiento muy profundo, también el tema del hype haya jugado mucho, ¿vale? A favor de lo que voy a hacer. Pero he de decir, y esto es uno de los motivos por los que está esta carta de amor, y si os parece, pues voy a poner un poco, para que no me estéis viendo a mí todo el rato, pongo un poco imágenes del videojuego y demás, absolutamente sin spoilers, ¿vale? Y me veis a mí, bueno, pues, o veis el juego mejor. Eh, Tengo que decir que eh, ese hype era muy peligroso, ¿vale? Empiezas en 2015, llega el juego en 2020, digamos que lo que nos habían enseñado era relativamente, bueno, pues es un 1-1, mejorado, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando llegas al final de esa primera parte, de ese remake, tú ya dices, ostras, cuidado, esto no es un remake 1-1, no voy a hacer absolutamente spoilers de ningún tipo. Es simplemente, y es un poco por lo que decía, que la gente que dice que ya tiene el sitio original, que no necesita nada de más, por eso yo creo que deberían de darle una oportunidad a este juego porque sin entrar en spoilers, repito, no es un remake al uso, ¿vale? Es algo mucho mayor.
¿Qué ocurre? Que con ese algo mucho mayor suelen ocurrir o puedes tener dos tendencias. Cuando un videojuego te crea muchísimo hype, yo no sé si lo habéis vivido alguna vez, a mí me ha pasado en contadas ocasiones, ¿eh? Es decir, llevo jugando a videojuegos más de 45 años, que ya son, ¿vale? Y realmente he disfrutado muchísimos videojuegos, pero solamente muy poquitos, y creo que los puedo contar con los dedos de una mano, muy poquitos realmente te han causado un hype, una necesidad de real de decir, necesito que llegue este videojuego, ¿vale? Pues yo creo que me ha pasado a lo mejor con cuando la saga Mass Effect, de Mass Effect 2 a Mass Effect 3, o con, por ejemplo, a lo mejor con algún tipo de película, como pueda ser, por ejemplo, a lo mejor con el tema de los Vengadores y demás, ese final de Infinity War hasta Endgame y demás, pero en general en el mundo de la cultura, en el mundo del contenido, ya sea videojuegos, libros, teatro, música, cine, me ha pasado con muy poquitas cosas, ¿no? Bueno, pues con este Final Fantasy de Rebirth, a medida que empezaban a aparecer los trailers y se empezaba a ver todo y con, digamos, ese no sé qué que traías ya del final de la primera parte del remake, se creó muchísimo hype. Yo personalmente tenía un hype extremadamente por las nubes. Y los que sabéis y los que habéis vivido la experiencia de tener hype por algo, sabéis lo bueno y lo malo. Lo bueno es que hasta que llega ese momento de jugar al videojuego dices, fantástico, porque estoy viviendo, me lo cojo todo, sale una noticia, me la leo, veo algo, lo miro, es decir, estás totalmente atento y la cosa va creciendo, estás en una ola que simplemente crece. Pero cuando luego llega el videojuego, pueden pasar dos cosas. Lo más normal, hay que ser sinceros, lo más normal es que no cumpla las expectativas y digas, bueno, a ver, no es lo que yo esperaba, sigo pensando que es un buen videojuego porque finalmente, con todo el hype que traía detrás y todo lo que quería, pues me ha gustado, pero te quedas un poquito ahí como diciendo, bueno, vale, digamos que ha sido mejor el camino hasta llegar al videojuego que no el videojuego en sí mismo. Pero es que con Final Fantasy VII Rebirth no ha sido así. Es que con Final Fantasy VII Rebirth ese hype ha ido incrementándose y ha ido creciendo a medida que iba jugando el propio videojuego. Y eso es tremendamente difícil de conseguir. No sé cómo lo han hecho, no sé cómo lo han logrado, pero el juego es una absoluta maravilla en ese sentido. Es decir, te teletransporta, estás jugando horas y horas y horas y el hype no para de crecer. Yo, por ejemplo, había algo que me ha pasado y es que sabéis, luego hablaremos un poquito de ese mundo abierto que han creado y demás, ¿no? Eh, lo que suele ocurrir es que cuando tienes un juego tan largo, ¿vale? A mí me pasa en otros videojuegos, pues no sé, en un The Witcher, en un Red Dead Redemption 2, y mira que es un juegazo. En otro tipo de videojuegos, cuando llevas 40 horas de juego, ya dices, uff, ya las mecánicas de juego me empiezan a pesar, venga, va, ya tiro directamente a por la historia y luego si acaso ya veré si me hago las secundarias, si no me las hago, etcétera, etcétera, ¿no? En este videojuego, cuando llevaba 40 horas, es como, Dios mío, no he explorado nada. Evidentemente, sabías un poco hasta dónde llegaba la historia, ¿vale? Y dices tú, no me puedo creer que lleve 40 horas y es como si llevase 4 de lo que lo estoy disfrutando. Es decir, sigo teniendo la misma sensación de hype y de emoción por empezar a disfrutar el juego cuando llevaba 40 horas que cuando llevaba 4. Eso es increíble, eso es muy difícil que un videojuego lo pueda conseguir. Luego, por otro lado, cuando llegaba a las 60 horas era como, Dios mío, pues es que se me siguen abriendo cosas nuevas, no me puedo creer que esto esté pasando, es que el videojuego va creciendo. Y cuando llegas a las 80 o 90 horas dices, es que todavía me queda contenido, se me acaba de abrir un mundo de posibilidades que es espectacular y no es cansino, no es repetitivo, es que tiene una serie de puntos que ahora trataremos en otro apartado, que al final hacen que el videojuego, incomprensiblemente, porque yo esto no lo he visto en ningún otro videojuego de verdad, y mira que he jugado juegos durante 45 años, yo no he visto que un videojuego, cuando llevo 80 horas de juego, esté como en las primeras horas de juego, me esté atrapando, esté expandiéndose y casi tenga más ganas todavía de seguir, ¿vale? Es una cosa increíble. Voy a decir un momento en concreto para aquellos que hayan jugado, o bueno, no, lo comentaré después, cuando hablemos del tema de la música, pero de verdad, es algo que es absolutamente increíble. Es un videojuego que provoca sí o sí, y de verdad, si no os ha provocado esas sensaciones, yo no sé cómo, de verdad lo digo, ¿eh? No sé cómo podéis jugar a videojuegos. Es un videojuego que me ha provocado muchísimas emociones. Yo no digo que
Yo no digo que la gente diga, bueno, no se puede llorar con un videojuego. Yo he llorado, no tengo ningún problema en comentarlo, ya que estábamos un poquito cursis y decía lo de carta de amor a Final Fantasy VII, pues yo he llorado, pero he llorado, he reído, he saltado del sillón y sobre todo y especialmente, y repito, sin spoilers, la última hora y media del videojuego, aproximadamente hora y media, es una montaña rusa de sensaciones, de subidas, de bajadas, de gritos, de lloros, de rabia, que además los desarrolladores saben perfectamente lo que está pasando por tu mente, saben perfectamente cómo te estás sintiendo y han logrado algo que me parece absolutamente increíble, que es implementar mecánicas de juego que son chorraditas, que son puntitos, pero que digamos que acompañan al sentimiento que saben que tú estás experimentando en ese momento. Sin decir nada ni spoilers, pues hay determinados momentos en el final de la historia donde se produce un sentimiento de rabia. Pues en ese sentimiento de rabia los programadores son tan inteligentes que automáticamente te dan los limit breaks de los personajes como demostración de... El limit break es, siempre se ha dicho, en un final o los límites en los finals es cuando el personaje pues, ¿no? explota de rabia, de emoción, de poder. Pues fíjate qué tontería, ¿no? Pero narrativamente saben perfectamente lo que te está pasando a nivel emocional y lo implementan en el videojuego. Es algo que es absolutamente increíble. El porqué de la carta de amor a Final Fantasy VII Rebirth es porque yo no he visto, y de verdad lo digo, un mimo en un videojuego así en mi vida. Es decir, los desarrolladores, yo creo que Square cuando empezó cuando dijo, vamos a hacer esto, de verdad, porque Final Fantasy VII es una vaca sagrada, es la vaca sagrada de todo Square Enix. Que antes aquí era Squaresoft cuando os lo he puesto. Entonces, sabían que tenían que dar el do de pecho. Mira que se les puede criticar por otros videojuegos, un Final Fantasy XV, que a mí me gustó, pero que evidentemente la historia estaba incompleta, un 16 que sí, la historia estaba muy bien, pero entonces donde te fallaba era un poco, a pesar de tener un combate chulo, en ciertas mecánicas, o en que no era un RPG, etcétera, etcétera. Pero es que con Final Fantasy VII es impresionante lo que han hecho, el mimo que le han puesto, se ve que cada recoveco está pensado para los jugadores y luego sobre todo a nivel súper importante, algo que han sabido hacer y que por eso yo me quito el mérito y es esa carta de amor es, yo creo que han sabido captar por igual a jugadores como yo, jugadores de hace 30 años que jugaron el original y que fliparon con el original, pero han sabido captar por igual a esa nueva generación de jugadores que o bien jugaron el 7 un poco forzados por saber un poco de qué iba la historia y demás, pero con esos gráficos antiguos y demás, o que bien directamente no lo habían jugado, sabían que era una IP icónica en el mundo de los videojuegos y ahora han dicho, bueno, pues me la voy a jugar con el remake, sin saber nada de antes. El poder dar un videojuego que emocione y que genere esos sentimientos por igual, tanto a los fans antiguos y acérrimos del videojuego, como puede ser mi caso, como a los nuevos, para mí es algo tremendísimamente espectacular, de verdad. Es que no lo puedo entender. Y luego es un videojuego que para mí tiene ¿cómo decirlo? Cuatro pilares absolutamente fundamentales sobre los que descansa y que creo que merece mucho la pena hablar, ¿vale? Estoy leyendo también un poco chuleta porque tengo tantas cosas que deciros y no quiero olvidarme de nada que si no lo hago no puedo hacerlo bien. Vale, el primero para mí, por ejemplo, es tema de la jugabilidad. Para mí han conseguido una jugabilidad que es simplemente casi perfecta. Por dos motivos. Uno, por el tema de las propias mecánicas de combate. Se dice mucho y es verdad que probablemente Square Enix con cada Final Fantasy ha ido puliendo diferentes mecánicas de combate. Para mí, un videojuego que la gente no le hizo mucho caso, pero que es Final Fantasy XII, me parecía espectacular la dinámica de combate, quizás más pausada, porque tú programabas los gambits y demás. Esta es pura acción, lo puedes poner de otra manera que no sea pura acción. Y para mí, pues es con esas implementaciones nuevas que han hecho de las sinergias entre los personajes y demás, creo que lo han bordado y que sinceramente la parte del combate es absolutamente espectacular. Y eso te lleva a que te puedes tirar, como he dicho antes, horas y horas y horas y horas, porque dices, es que me gusta lo que estoy viendo, es que no me canso de este combate, ¿vale? Más, perdón, luego toda la parte de videojuegos, de videojuegos, de minijuegos. Que es muy probable, y aquí, pues evidentemente es una carta de amor, pero eso no deja ver que tiene
determinados fallitos. Para mí quizás hay algunos videojuegos que son minijuegos que son demasiado, ¿vale? Eh, pero bueno, eso sobre gustos no hay nada escrito. Pero a mí incluso en algún momento he dicho, hostias, otro minijuego, otro minijuego, no me lo metas aquí, por Dios, que estoy saturado ya, ¿no? Pero son muy divertidos y al final pesa muchísimo más la parte positiva que la negativa. Por eso os decía que estás en la hora 80 de videojuego y dices, Dios mío, si es que puedo seguir jugando aquí otras 80 horas y no me entero, ¿no? Porque me lo estoy pasando muy bien, es muy divertido. Entonces, la parte de la jugabilidad, absolutamente fundamental. El segundo pilar para mí del videojuego tiene que ver con su música, ¿vale? Lo de la música de este videojuego, ya la habréis oído por otros sitios y demás, es que absolutamente no tiene nombre ninguno. Pero es que incluso me atrevería a decir que a nivel de diseño o desarrollo de videojuegos es tremendamente innovador, porque algo debe tener el videojuego, no me atrevería a decir inteligencia artificial, y no quiero decir, y no es inteligencia artificial a la hora de generar la música, que la han generado los compositores, que por cierto, sí, no me recuerdo ahora mismo. Lástima, no recuerdo el nombre del director musical del juego. Pero si este señor es el que va a hacer, y parece ser que está siendo así, las bandas sonoras de los próximos Final Fantasies, después de Nobuo Uematsu, de verdad que estamos en las mejores manos posibles porque es que es una auténtica gozada. Tienes tropecientos temas, bien orquestados, bien coreografiados. eh, Tienes esos temas que estás recorriendo la ciudad, de repente entras en combate y se amoldan a cómo funciona el combate para luego, una vez que termina el combate, volver otra vez a la parte original. Es espectacular. Bueno, no os voy a decir nada de la canción, digamos, que seguramente habréis visto en los trailers y demás, porque cuando la ves por primera vez se te ponen a caer las lágrimas, pero es que luego en cualquier momento del juego en el que te la metan, es que es una cosa que es espectacular, ¿vale? Esa es una cosa que es una locura. Os decía antes, por ejemplo, el tema de la música. Es que yo estaba, creo que era como 40 horas, no pasa nada, esto no es spoiler, tenía que entrar en Corel, en la región del Monte Corel, y de repente empieza a sonar una música que dije, pero Dios mío, esto es fascinante, esto es increíble. Y me tiré 30 minutos quieto parado escuchando la música que decía, madre mía, qué temazo, por el amor de Cristo. Simplemente quería estar por ahí andando por un sitio para poder escuchar la música y estar ahí y no hacer más. No quería avanzar en la historia ni hacer minijuegos, solamente quería andar por ahí para escuchar la música. Es realmente espectacular. Es que, de verdad, lo de este videojuego con la música es una cosa que no tiene nombre. Hemos hablado del primer punto, hemos hablado del segundo. Vamos a hablar de otros dos puntos que para mí son también la clave. Para mí el tercer punto son los personajes. Y no la historia, que de la historia hablamos después. Los personajes están tremendísimamente desarrollados. Es que es una cosa lo que han hecho a nivel narrativo con los personajes que es espectacular. Eh, Cloud es Cloud, pero yo creo que la gente está, por temas que no puedo comentar, la gente está como muy mosca con el tema de Cloud. Yo al revés, yo empatizo con él. Es decir, literalmente el drama que tiene Cloud ahora mismo es que a mí me hace empatizar con él porque es como, hijo mío, la que llevas encima, ¿vale? Y el resto te ve desde un punto de vista, pero es que cuidado, con el dramón que lleva y lo bien desarrollado que está, que en el original, y esto sí que no es spoiler porque es el original, es como este chico tiene un problema mental, tiene la mente fraccionada, y hasta que pasa determinada cosa en el videojuego y se entera un poco de quién es y de dónde está, pues pasan muchas cosas. Pero es que aquí el jugueteo que tiene con el Sephiroth y demás es increíble. Sephiroth, es que está perfectamente escrito. Es que si antes era un villano odiado, ahora es un villano todavía más odiado por todo lo que hace. Hay dos personajes, que yo esto no lo sabía hasta que no he empezado a ver vídeos y comentarios de terceros. Hay dos personajes, como como Tifa y como Aerith, que siempre en el original hicieron esa especie de triángulo amoroso, ¿vale? Que luego pues se vio incrementado con el tema de Zack, que sabíamos que era el novio original de Aerith, etcétera, etcétera, pero siempre ha existido ese triamoroso que juega muchísimo el videojuego, ¿no? Y sinceramente voy a decir una cosa, están tan bien escritos los personajes. Hay gente que habla de lo de Clotty y lo de Claydis, en plan, pues yo creo que Cloud tiene que estar con Tifa, yo creo que Cloud tiene que estar con Iris y demás. Yo os digo una cosa, es que no me puedo decidir, es que voy a decir un poco una cosa que me vais a criticar, pero es que si estuviésemos en la vida real, yo no sabría si decidirme por Tifa o decidirme por Iris, de verdad, es imposible, es que están tan bien desarrollados los personajes, la relación que hay entre las dos es tan absolutamente perfecta y maravillosa que de verdad que es imposible. O sea, yo creo que el juego
luego hablaremos sin spoilers, pero de cómo te deja roto por eso, porque al final es como, yo no puedo, o sea, mi cabeza y mi corazón y mi mente no pueden estar así, ¿no? Barret, que para mí sí que era un personaje bastante interesante en el original, es que aquí está escrito que es una absoluta maravilla, o sea, todas las todo lo que ha sufrido también ese personaje con el tema de su mujer, de Marlene, de Mirna, su mujer, de Marlene, su hija, de Dain, etcétera, etcétera, aquí está reflejado de la leche. Y tú al principio te piensas que es un flipado de la vida, ecoterrorista y demás, y luego dices, es que este tío tiene un trauma detrás, es impresionante. Lo de Barret es impresionante. Hasta Yuffie, por ejemplo, que para mí era un personaje que en el original ni fu ni fa, que sinceramente no me hacía gracia, lo del materias, tal, y decía, bueno, pues es el personaje de relleno que tiene que estar y demás. Ostras, en este juego con Yuffie, la madre del amor hermoso, es un personajazo. Me cuesta un poquito entrar, pero ya desde el DLC de Intermission dices, hey, esta no es la del juego original. Y aquí en este juego es que es práctica, es que es espectacular también el desarrollo que tiene como personaje. Kate Sith es absolutamente sorprendente. Red 13 es una maravilla. Es uno de los personajes con mayores sentimientos de todo el videojuego. No puedo hablar con spoilers, pero tiene una sensibilidad que es espectacular. Y esto tampoco es spoiler, pero cuando llegas a la parte de Seto, a mí en el original se me caían las lágrimas y en este es que es como no puedo con mi vida de verdad lo que han hecho con este personaje. Todo a nivel de personajes es absolutamente espectacular. Y llegamos a lo que es el cuarto pilar, que es la parte de la historia, ¿vale? Y aquí aquí hay mucho que hablar, ¿vale? Eh, Repito, no vamos a tratar spoilers, faltaría más, pero hay que hablar de la historia. Lo que ha hecho Square Enix, y por eso también el tema de la carta de amor, es espectacular. Os lo decía al principio. Tú puedes coger y decir, hagamos un remake 1-1, ¿vale? Esto no es un remake. Esto más allá de que ahora mismo ninguno, y cuando digo ninguno de nosotros, sabe lo que ha pasado al final realmente, ni cómo va a terminar, ni si realmente cuando saquen la tercera parte realmente podremos hablar de, pues ha sido un remake o ha sido un remake o una secuela disfrazada de remake y demás. Nadie lo sabe ahora mismo, ¿vale? Independientemente de eso, hay que agradecer a Square Enix muchas cosas. Primero, ser valientes, porque, repito, con una vaca sagrada esto podía salir muy mal y de hecho puede salir muy mal todavía en el aspecto narrativo. En el aspecto del videojuego no vamos a ponerle ninguna pega, es fantástico, pero en el aspecto narrativo todavía puede liarse gorda con la tercera parte, ¿vale? Pero han sido muy inteligentes y muy listos porque al final, ¿de qué va la cosa hoy en día en un videojuego? ¿Por qué un videojuego trasciende realmente y puedes decir que es una obra maestra? Puedes tener más minijuegos, menos minijuegos, unos gráficos mejores, peores, etcétera, etcétera. Eso cuando pasa en otros videojuegos se critica, se habla mucho y se le meten palos al videojuego. Aquí se ha comentado, pero es que este videojuego, como os decía, por su parte narrativa trasciende absolutamente todo esto que estoy comentando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que han sido, como digo, muy valientes y han dicho, no sabemos si vamos a hacer lo mismo, o sea, quiero decir, como jugadores ahora mismo, no sabemos si vamos a hacer o vamos a vivir lo mismo o no, pero nos están presentando la misma historia con unas sutilezas y de una manera en la que lo que están logrando es que hablemos de ella. ¿Por qué un videojuego trasciende? Un videojuego trasciende no porque tengas 200.000 millones de copias vendidas, etcétera, etcétera, sino porque de repente todo el mundo está hablando de ese videojuego. Y ahora mismo, no es que todo el mundo está hablando del videojuego, pero todos los fans y la gente nueva que se ha metido a Final Fantasy VII está como yo, está hecha polvo porque está diciendo, vamos a ver, ¿cómo aguanto yo ahora 4 puñeteros años? 4, 3. Mi predicción o mi deseo que le rezo todas las noches es que en lugar de tardar 4 años salga en noviembre de 2027 con el 30º aniversario, ¿vale? Pero bueno, esa es otra historia. Pero da igual, el caso es como, ¿tengo que esperar 3 o 4 años a ver cómo se resuelve esto? Me muero. O sea, es decir, me muero porque me has dejado tantas incógnitas, me has dejado el corazón en un puño, has jugado tanto con mis sentimientos en el videojuego que ahora mismo es que hay gente que no puede parar de teorizar, de hablar, y lo que ocurre es que vamos a estar así durante 4 años. Entonces, eso es lo que me parece que el juego sea magnífico. Eso es lo que me parece que indica que el videojuego ha trascendido
de lo que es un videojuego normal y corriente. Y ese creo que es el grandísimo mérito que ha tenido Square Enix de decir, vamos a arriesgarnos, es decir, vamos a hacer el 7 remake, pero vamos a hacer que todo el mundo hable de él. Y sabremos, porque lo sabrán, que tendrán críticas y que habrá gente que diga, te has cargado el original, no sé qué. Siempre tienes el original para jugarlo, no juegues a este. Pero te estarás perdiendo una historia apasionante, una historia que ya conoces, pero que vas a profundizar muchísimo más en ella, en los personajes, te va a encantar. Es que si te ha gustado el sitio original, este te va a gustar, el remake te va a gustar, el reverse te va a gustar. No estoy diciendo que sean juegos perfectos, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente que trascienden, que no necesitan ser un 10 sobre 10 para ser algo absolutamente icónico. Final Fantasy VII ha sido un icono de los videojuegos. Si tú preguntas por los 5 o 10, yo me quedaría con los 5 juegos más influyentes o más importantes de la historia del videojuego. Final Fantasy VII estaba ahí. Y yo os digo que ahora mismo esta trilogía remake y este Final Fantasy VII Rebirth está entre los videojuegos, va a estar entre los videojuegos más icónicos de la historia del videojuego durante los próximos años, durante muchos años, ¿vale? Porque es absolutamente espectacular. Eh, ya os digo, a mí me parece una maravilla de juego, me parece que han conseguido lo que buscaban, que es que todo el mundo esté hablando del videojuego. Yo hace una semana que me lo he terminado, me he puesto a jugar alguna cosilla y tal, lo típico cuando te pasa con estos juegos, ¿no? Como sin muchas ganas, dices tú, menudo vacío que me ha dejado, ¿no? Y para que os hagáis una idea, me estoy dedicando más mi tiempo libre estas semanas, esta última semana, a ver vídeos sobre teorías, etcétera, etcétera, que, que realmente poderme jugar a otra cosa. Seguramente que os pasa cuando una serie de televisión os coge mucho y demás, que decís, ostras, madre mía, termino de ver la temporada, enseguida te vas a Google y dices, ¿cuándo se va a estrenar la temporada 3, la temporada 4 y tal? Y al día siguiente por la mañana ya se te ha medio olvidado. Este juego no se te olvida. Este juego estás ahí pendiente y dices tú, madre mía, es que estoy haciendo no sé qué cosa y tal, y es que me estoy acordando de esto, y es que, pero, y el agobio, de verdad os lo digo, o sea, un agobio de decir, pero ¿qué va a pasar? Pero tengo que esperar 4 años a ver cómo se soluciona esto. Entonces, es increíble. Que hayan conseguido eso con un videojuego, a mí me parece una santísima locura y me parece un mérito tremendo. Y fijaros lo que os digo, ¿eh? Y esto es otra cosa que he estado reflexionando estos días, que al final es como, bueno, vamos a ver, terminas el juego, yo he sentido, como os decía, un vacío absolutamente tremendo. A ver, que esto no es que estés perdiendo un familiar y demás, pero es un vacío más allá de lo que es, ojo, más allá de lo que es mi profesión, que también tiene mucho que ver parte de mi profesión con el tema de los videojuegos, pero si queréis a nivel personal, en lo que es mi hobby y demás, es un vacío muy grande. Y dices, ¿cómo relleno yo ese vacío durante 4 años, no? Es un periodo muy largo. Seguro que dentro de unos meses al final, pues por inercia y porque las cosas tienen que ser así, pues se pasará ese hype y demás y al final jugarás otros videojuegos y hay videojuegos buenísimos que van a venir y que te van a hacer olvidar, pero siempre va a estar ahí. Yo personalmente, Final Fantasy VII Rebirth es un juego que no voy a desinstalar, es un juego que tengo muchísimas ganas de que salga en PC porque con el tema de los mods puede ser algo absolutamente inconmensurable. El 7 Remake, que tengo que subirlo a mi canal de gameplays, con los mods y la iluminación y demás, eso es una cosa que es de otra galaxia, ¿vale? Eso es una cosa que es de otra galaxia. Entonces va a ser un juego al que voy a ir volviendo recurrentemente, cosa que no he hecho nunca con un videojuego. A ver, puntualmente, pasados muchísimos años, me apetece volverme a jugar, pues me lo vuelvo a jugar. Pero este no, este va a ser que de aquí a los próximos 4 años me lo voy a tener que ir jugando recurrentemente porque sí, porque quiero, porque necesito volver a ese mundo de Final Fantasy VII otra vez y no perder el contacto y pensar que sigo estando allí, que sigo estando metido para que la espera se me haga menos lenta o más rápida, ¿vale? Entonces, eso es algo espectacular. Fijaros lo que ha conseguido el videojuego, que es que creo que me voy a bajar el Ever Crisis, que es este juego para móviles, y me lo voy a poner a jugar. Es increíble, ¿no? Eh, y es duro como jugador decir, esperar 4 años y tal, pero luego también el otro día estaba pensando y reflexioné y dije, bueno, esto es como todo, ¿no? Estás como en la, entre comillas, fase de luto, ahora estarás el primer mes, los 2 primeros meses como, pero ¿y luego qué hago? ¿A qué juego yo ahora? Ya no me llenan los videojuegos como antes. Esto pasa, cuando tienes tanto hype y un videojuego que responde a ese hype, esto suele pasar. Y va a pasar, ¿no? Pero lo bueno y lo positivo
Y lo que me preocupa no ahora, sino dentro de 4 años, no es ya que el juego me vaya a captar, porque sé que me va a captar, porque me tiene ganado ya, lo siento, no soy imparcial. Este juego me tiene ganado y el 3 tendría que ser el mayor bodrio del siglo para que a mí no me gustase. Lo bueno y lo positivo es que cuando se acabe esta fase de, ¿no? Anhelo tener otra vez un videojuego que me llene cuando lo estoy jugando y demás, lo bueno es que en un año y medio por ahí saldrá el primer tráiler y volverá a empezar el hype. Y saldrá un segundo tráiler y volverá a empezar el hype. Y llegarán un tercer y un cuarto tráiler porque esta gente sabe perfectamente el producto que tiene entre manos y lo que tiene entre manos y nos conoce perfectamente y sabe cómo jugar con nosotros y yo me dejo que jueguen conmigo y estará el hype por las nubes y entonces dirás, hey, ha merecido la pena esperar todos estos años y volverás a estar en la cresta de la ola. Ahora estamos abajo, yo estoy abajo, estás hundido, estás diciendo, ¿a qué juego yo ahora? Ahora ya no hay... Este videojuego, sí, enhorabuena a los desarrolladores, es un muy buen videojuego, pero no me llena. Pero eso va a cambiar, eso va a crecer otra vez. Y eso es un poco a lo que yo me agarro, ¿no? A decir, vale, estamos en el valle o en la caída, nos hemos quedado vacíos, pero en 9 meses, 11 meses, 12 meses, un año y medio, vamos a empezar a tener noticias de la tercera parte. Yo voy a estar súper hypeado, deseando conocer cuál es el nombre que le dan. Habrá 55.000 teorías de ¿y por qué el nombre que le ponen es este y no otro? Y entonces el nombre significa esto, significa lo otro. Va a ser espectacular. Es decir, que aunque ahora estemos jodidos, tenemos 4 años por delante para crecer, para volver a hypearnos, para vivir una experiencia que de nuevo va a volver a ser única. Lo comentaban muchos youtubers y creadores de contenido. Yo no sé si como videojuego como tal, el tercero puede superar esta parte. De verdad que me parece extremadamente complicado. Pero con que me den lo mismo o un poquito menos y sigan con esa narrativa, yo me doy absolutamente por satisfecho. Así que bueno, pues en esto es por esto y por todo lo que os he comentado es por lo que iba esa carta de amor a Final Fantasy VII Rebirth. Quiero dar, por ejemplo, las gracias, esto es muy importante, quiero dar las gracias a muchos youtubers que, lástima de verdad que no tengamos más contenido en español. Hay muchísimo contenido en inglés, pero en español, por el motivo que sea, pues no se está dando tanto. Y la verdad es que es una pena y me fastidia bastante. Pero bueno, como decía, quiero sí que dar las gracias a algunos creadores de contenido que están generando un contenido en español francamente interesante. Son canales que yo no conocía y que me ha pasado un poco como con Marvel y tal. Cuando estaba en la época de más hype de Marvel, empecé a seguir 3 o 4 canales que a día de hoy sigo y que me parecen súper interesantes y quiero nombrarlos porque me parece que están haciendo un trabajo en cuanto a la generación de contenido espectacular. Está, por ejemplo, El Séptimo Cielo, está Lunasin, está El Legado de Nibelheim, está El Diario de Code. Me parece, son 4 canales que yo he empezado a seguir que creo que están haciendo un trabajazo tremendo en cuanto al contenido que se está generando sobre Final Fantasy VII Rebirth una vez que se ha terminado el juego y creo que tienen muchísima capacidad de crecer y que yo personalmente les voy a seguir mucho para que me acompañen en esta aventura durante los próximos 4 años hasta que tengamos el juego final. Y sí que quiero dar, por ejemplo, muchísimas gracias a Kate Sith, que es un canal bastante más grande, que genera mucho contenido sobre Final Fantasy y sobre todo también a Geraru, que es un canal que me fascina. Es un canal, yo es que me he jugado el juego prácticamente 2 veces porque me jugaba una parte y automáticamente me iba a ver cómo lo jugaba Geraru, con los comentarios que hacía y demás. Bueno, gracias a Dios vivimos en una época en la que la espera se nos va a hacer larga, pero muy llevadera porque hay mucha gente generando contenido. Estoy deseando ver todas las teorías y algún día haremos un podcast con teorías. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, que esta es mi carta de amor a Final Fantasy VII Rebirth, que gracias Square Enix por habernos dado este pedazo de juego, gracias por haber sido valiente a la hora de crear este remake, que no era nada sencillo, gracias por haberle puesto el mimo que tiene. En ventas no sé si, a ver, creo que ha ido bien de ventas, pero digamos que no ha sido algo absolutamente espectacular el videojuego. Muchos motivos, el ser exclusivo, el lanzarse en PlayStation 5 cuando todavía el parque de consolas no es extremadamente grande y demás. Espero y deseo de corazón que por lo menos evidentemente que el videojuego sea rentable,
para que puedan seguir dedicando los recursos que han dedicado a esa tercera parte. Se nota, cuando tú has jugado muchos videojuegos, cuando has mamado videojuegos como yo desde hace 45 años, tú sabes cuando un videojuego le han metido horas y horas y horas y horas de desarrollo. Y no horas de desarrollo de un crunch y demás. Es que aquí se ve que son horas de desarrollo de gente que ama lo que está haciendo, de gente que ama Final Fantasy VII y de gente que ha querido rendir un tributo y decir, os entregamos esto que es lo mejor que podemos dar de sí como desarrolladores y como compañía. O sea, Square Enix aquí se ha vaciado, ¿vale? Y lo único que y por eso les digo que gracias por hacer este videojuego, gracias por ponerle ese mimo, que por favor no decaiga, no sé, ya digo, que decaiga, si es por un tema de ventas y demás, por favor, que no decaiga, se venderá más en PC, cuando se saque la tercera parte, luego ya se verá, eso ya es un tema estratégico de empresas, si se venden más sistemas en Xbox, en PC, etcétera, etcétera, pero de verdad, que más allá, y entiendo que esto es muy difícil en la época en la que vivimos hoy en día y con los presupuestos millonarios en cuanto a desarrollo de videojuegos, que yo sé que al final las cifras mandan, pero que en este caso, ya que han hecho esas dos primeras partes sin mirar a ningún lado, sin mirar atrás, sin mirar la pela y desfogándose y haciendo todo lo posible por los fans, continuad para la tercera parte porque tenéis una legión de fans que os lo está agradeciendo, que está detrás del videojuego, porque quizás a lo mejor no sea tan rentable económicamente, pero a nivel de posicionamiento, Square ahora mismo ha dado un golpe encima de la mesa diciendo, así se hace un JRPG, así se hace una trilogía, así se desarrolla un videojuego y así se cuida a los fans. Y eso es muy importante. Y sé que son a lo mejor intangibles para la compañía, que son más difíciles de ver, pero creo que con un Final Fantasy VII se lo merece. Así que nada más, se me ha ido esto a 36 minutos hablando, descomunal. Es que os dije que era imposible hacer una carta de amor en menos tiempo de Final Fantasy VII Rebirth. Espero que os guste, espero hablar con muchos de los youtubers que hemos estado, o que he estado mencionando. Y nada, este vídeo incluso lo guardaré, me lo iré poniendo poquito a poco, cada X tiempo, para que esa espera hacia la última parte de esta trilogía remake se haga más llevadera. Muchísimas gracias a todos. Dadle un buen like al vídeo, dadme comentarios, escribid y decid, Rafa, estoy flipado como tú, me pasa lo mismo, o no sé qué. Si queréis poner en el vídeo teorías, pues teorizamos en el vídeo, aquí así en los comentarios. Este era un vídeo sin spoilers, pero bueno, abrimos los canales oportunos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos vosotros y sobre todo, una vez más, gracias a Square Enix por ese pedazo de videojuego que nos ha brindado, que es historia viva de nuestra industria. Un saludo, hasta luego, chao.